3. Me resistí, nunca me uní a un cártel, pero mis hermanos sí. Un viento helado recorría el lugar, busqué una palapa con sol para reconfortarme. A la vista, esa área del centro de internamiento resultaba agradable, rodeada de jardines y adolescentes, yendo de un lado para otro, con los pants y sudaderas reglamentarios. La imagen evocaba una escuela secundaria cualquiera, y pensé en lo desdibujada que estaba la línea entre los alumnos de esas escuelas y los chicos a mi alrededor, encerrados por haber cometido un delito. El guía, así se le llama al personal de seguridad de los centros de internamiento para adolescentes, me sacó de mis pensamientos cuando me avisó que traían a Gustavo. Se acercaba con caminar lento, dándose el tiempo para resolver quién era yo y por qué quería hablar con él. Se sentó frente a mí en la palapa. Para no prolongar la incertidumbre me apresuré a presentarme y decirle qué hacía ahí. Se tomó unos minutos para pensar si accedía a platicar conmigo y, después de lo que me parecieron siglos, aceptó. Le pregunté cómo le gustaría que lo llamara, y respondió que como el resto de sus compañeros, el michoacano. Gustavo es alto y delgado, las facciones de su rostro parecen aferrarse a una infancia lejana, lleva el cabello muy corto y, a pesar del viento helado, no usa suéter. Dice que uno se acostumbra al frío. Sus ojos chispeantes y amables no dan indicio alguno de todo lo que a su corta edad ha presenciado. Con 20 años, a Gustavo aún le restan 2 antes de salir en libertad. Con nostalgia y la mirada perdida dice que en el tutelar se siente tranquilo, participa en las actividades de la cocina, talleres y actividades deportivas. Cuenta que tiene una nueva novia, ya no la que tenía cuando lo agarraron y a quien condenaron como su cómplice. Gustavo se define como guapo, mientras se le escapa una sonrisa confiada. No evito reír por la confianza descarada, pero pronto nos ponemos serios porque es tiempo de comenzar a revivir su historia. Mi familia es humilde, de la sierra de Michoacán. Mis padres no tenían muchas oportunidades, pero siempre hacían su mayor esfuerzo para sacarnos adelante a mí y a mis hermanos. Ahí no hay calles pavimentadas, ni servicios, solo hay luz e internet. La gente vive del campo, de la pesca o de lo que sea. Somos 8 hermanos, 5 hombres y 3 mujeres, yo soy el quinto, el mero sándwich. Mi infancia fue buena, aunque teníamos carencias económicas, mis papás casi nunca se peleaban, se llevan muy bien, hasta la fecha, se quieren mucho y siempre intentan hacer lo mejor para nosotros. Mi papá era militar, hasta que yo entré a la primaria, vivíamos de lo que él ganaba y de lo que cosechábamos, sembrábamos maíz, chile y jitomate. Mi mamá se dedicaba a sembrar con ayuda de mis hermanos y mía, y a cuidarnos todo el tiempo. Vivimos privaciones económicas, pero la familia era unida y teníamos lo necesario. Íbamos a la escuela rural que está por la casa y, luego, toda la tarde nos dedicábamos a jugar. Hicimos un aplanado y echamos cemento para jugar básquet. Imitábamos a grupos de música como El Recodo, Los Recoditos, La Tracalosa, La Adictiva o cualquier grupo que nos gustara en ese momento. Jugábamos por la sierra a perseguirnos, a subirnos a los árboles, etc. Imagínese lo que armábamos de juego, éramos 5 hombres con muy poca diferencia de edad y luego mis 3 hermanas. Nuestras preocupaciones eran ir a la escuela, nos quedaba a 2 minutos caminando, hacer la tarea, cosa que nunca me costó trabajo porque era muy aplicado, y jugar toda la tarde. A mi hermano, el sexto, le dio una enfermedad y a mi papá ya no le alcanzaba el dinero, así que decidió hacer lo mismo que todos en mi comunidad. Empezó a sembrar amapola y marihuana, a la par que sembrábamos jitomate, maíz y chile. Esto era algo normal en la sierra donde vivíamos, pues la mayoría de las familias no encuentra otro medio de ingreso, ni hay fuentes de trabajo. La amapola y la marihuana permiten que todos los de la sierra puedan sobrevivir y tener un ingreso que les deje tener su casa y mantener a su familia. En realidad, el dinero se saca de la amapola. El maíz, jitomate y chile nada más son para autoconsumo, cada familia siembra lo que va a comer, pero ya la amapola, esa sí se puede vender. Nos pagaban el kilo de marihuana a 300 pesos y el de amapola, dependiendo del tiempo, podía ser desde 12,000 hasta 60,000 el kilo, pero para sacar uno es muy complicado. Primero tienes que dejar que salga la flor y sea una bolita. Después rayas esa bolita con algo llamado gancho. Al día siguiente vas y juntas la goma que le sale en un botecito. Y así vas juntando goma, de poquita en poquita, hasta que salga el kilo. Al final de la temporada, alguien llegaba a tu casa, muchas veces no sabías a qué cártel ni a qué organización pertenecía y se la vendías. En mi comunidad, no está mal visto vender la amapola, ahí no hay gente drogadicta, nadie le entra a la marihuana ni a otras sustancias, no somos consumidores, solo productores de esas dos. Todos tenemos muchas tierras y por eso no hay problemas en que te las quieran quitar. El problema empezó cuando la familia quiso adueñarse de todo y ordenó que nada más les vendiéramos a ellos. Cuando era chiquito la venta de amapola era muy pacífica, solo éramos los productores y se la vendíamos al que llegara a comprarla, no importaba si era de un cártel u otro. Los vecinos, mis tíos y mis papás, vendían al que se presentara, pero después, conforme fui creciendo, las cosas cambiaron. Los cárteles pidieron exclusividad y surgieron las autodefensas. Nosotros somos humildes, pero tenemos dignidad y no nos gusta que alguien llegue a decirnos cómo hacer las cosas, ni qué hacer. Ahí comenzó el problema con la comunidad.
Ellos querían imponer reglas para todo y nos empezaron a cobrar. Somos una comunidad tranquila, de familias que se dedican a lo suyo y que no se meten con nadie. Mi hermano, el más grande, se llama Salvador, siempre fue rebelde y ya no le gustaba estar en la casa, ni jugar con nosotros, sobre todo cuando entró a la adolescencia. En las tardes prefería irse al pueblo a estar con sus amigos. Yo ya sabía que llevaba tiempo sin ir a la escuela. Un día no llegó a la casa. Vi a mis papás muy preocupados, mi mamá lloraba todo el tiempo. Como no regresaba, mandaron a otro de mis hermanos, el segundo, a buscarlo. Se tardó como una semana en dar con él. Cuando lo encontró, ya estaba armado y con los viagras. Intentó convencerlo de que regresara a casa, pero dijo que no. Al día siguiente, mis papás fueron juntos para intentar regresarlo a casa. Cuando lo encontraron les dijo, ya estoy aquí y ya no me puedo salir. Hicieron todo lo posible por intentar recuperarlo, pero él no quería regresar, y casi no dejaban que mis papás tuvieran contacto con él. Mi segundo hermano, Juan, siguió contactándolo. Solo él sabía de Salvador, a veces iba a visitarlo, regresaba y nos decía que estaba bien. Mi mamá y mi papá no aceptaban dinero de Salvador. Siempre les quería mandar con Juan, pero decían que nunca nos habían dado ese ejemplo y ya era decisión de Salvador hacer lo que quisiera. Estaban muy enojados con él. Un día, Juan no regresó a la casa, todos pensamos que se había quedado a dormir con Salvador y regresaría al día siguiente como siempre. Pasaron los días y no regresaba, así transcurrieron 6 meses y no teníamos noticia de él. Hasta que llegaron unos cuates de Juan y les dijeron a mis papás que fueran a buscarlo a una ranchería. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que ya se había unido a los viagras, y que además, se había juntado con la sobrina de su comandante. Eso en parte estuvo bien para él porque se ganó la confianza de todos. Lo mismo pasó con el tercero de mis hermanos, un día ya no regresó y mis papás, con tristeza ya sabían la razón. Llegó mi turno de ser adolescente. Seguía viviendo en casa de mis papás, iba en secundaria, a mí me encantaba estudiar y quería ser militar como mi papá. No me gustaba fumar, y de vez en cuando, si me tomaba una cerveza, eso sí me gustaba. Prefería juntarme con mis amigos para hacer planes más tranquilos que ir a fiestas y cosas así. Con mi familia todo iba bien. A pesar del dolor de que mis hermanos ya no vivían con nosotros, mis papás intentaban hacer lo mismo que una familia normal. En las navidades o cumpleaños nos juntábamos todos a cenar, cocinábamos algo y a las 12, nos íbamos a dormir. Mientras todo esto pasaba en mi familia, las cosas se empezaron a poner calientes en nuestra comunidad. Los Viagras, la nueva familia, el Jalisco Nueva Generación, y el de Sinaloa, querían tomar control de nuestras vidas y ganancias. De repente, llegaba un comandante y ponía sus reglas. A partir de las 11 p.m., nadie puede salir de su casa. Toda la amapola se le tiene que vender a este grupo. No puede haber animales en la calle. Y así lo que les saliera de los huevos. Los vecinos y las familias se enojaron porque aunque éramos humildes, no estábamos dispuestos a que alguien llegara a decirnos qué hacer con nuestras vidas. El gobierno, pues, ni sus luces, por donde nosotros vivimos, nunca entran, ni siquiera vemos patrullas, ni militares. Entonces los vecinos se reunieron y armaron, de armas y de valor, para empezar a defenderse de estos cárteles. Y se crearon los grupos de autodefensas. De ahí en adelante, era normal ver gente armada en la calle, se convirtió en algo muy común ver a 20 personas caminando con armas largas y 5 carros todos armados. Un día, hubo una reunión. Fuimos mis hermanos, yo y casi todo el pueblo porque no estábamos contentos con lo que pasaba. Había un comandante que quería agarrar el control de todo, 2 de mis hermanos y yo, no estábamos de acuerdo, pero Juan sí. Y él se quedó ahí en la junta con el comandante. Cuando llegamos a la casa para platicarle a mi papá, nos dijo que no les daba ni 15 días para que todo se hiciera un desmadre. Así fue. A los 8 días, Juan y mi cuñada salieron de su casa a comprar la cena, cuando regresaron ya se había armado todo un pedo porque el comandante mató a 2 hermanos que eran gente de mi hermano. Desde ahí, Juan estaba muy paranoico porque ya no estaba trabajando con ellos, en teoría, pero tenía miedo de que su comandante lo matara. Lo pensó mucho y un día me dijo, creo que voy a regresar con los Viagras, de que me maten sin que me defienda, pues prefiero mejor defendiéndome. Así regresó con el cártel. 6 meses después mi hermano volvió al pueblo, se enfrentó al comandante y lo mató, también a su yerno y dejó malherido a su hijo. El problema, de ese comandante, era del mismo pueblo de nosotros, de nuestra gente. Y empezamos a temer por nuestra vida. Aunque se suponía que no se metían con las familias, mis papás decían, por las acciones de unos, pagamos todos. Nos empezó a entrar mucho miedo de que nos mataran, en ese momento vivíamos 5 hermanos en la casa de mis papás. Los hermanos que pertenecían a los Viagras, se tuvieron que ir a otro estado, pues su vida corría más peligro que la nuestra. Además, el cártel Jalisco Nueva Generación entró en nuestra comunidad y hubo muchos enfrentamientos, la nueva familia michoacana crecía en otros estados y necesitaban refuerzos para ganar plaza. Yo, aunque los extrañaba, prefería seguir en lo mío. Trabajaba con un profesor poniendo antenas de esquí e internet.
Siempre iba en moto, con mi mochila o mariconera, y conectaba cables como él me enseñó. En unas vacaciones de la prepa, me lancé a ver a mis hermanos. Rentaban una casa entre los tres y estuve ahí como 15 días. Me invitaron a trabajar. Su comandante les dijo que me ofrecieran 5.000 pesos semanales por estar en la casa asomado por la ventana, viendo quién entraba y salía del pueblo. La casa estaba a pie de carretera. Ya era como la tercera vez que me invitaban a trabajar, nada más que esta fue más formal. Lo estuve pensando mucho, pero la verdad nunca me ha llamado la atención esa vida. Sí es un hecho que ganan dinero, pero también se lo gastan en armas y en protección. Además, todo el tiempo tienen miedo de que los maten, y las cosas que tenían que hacer tampoco me latían. Hay momentos que parece que su vida es muy chingona porque tienen armas, carros, dinero, fiestas, mujeres, lo que se les antoje, pero cuando se trata de estar en guerra, se la viven en la sierra escondidos. Pasaron los 15 días que me iba a quedar y regresé a mi casa porque ya iban a empezar las clases de nuevo y tenía que trabajar. Al regresar a mi estado, los del cártel Jalisco Nueva Generación empezaron a decir que yo había llevado chismes y datos a los Viagras, el cártel donde estaban mis hermanos. Entonces mi patrón me llamó. Pélate güey, aquí ya no te puedes quedar porque te quieren matar, dicen que andas de chivo llevando y trayendo información. Aquí te quieren chingar. Los del cártel sabían que estudiaba y trabajaba, pero empezaron a decir que en la mariconera traía droga para vender y quién sabe cuántas cosas más se inventaron. Después de la llamada, regresé a casa y les conté a mis papás lo que había dicho mi patrón. Se sacaron mucho de onda y me preguntaron por qué estaba pasando eso, que si había participado en algo así. Les respondí que no había hecho nada, que inventaron que había dado información de cártel a cártel y que por eso me querían matar. Mis papás y yo decidimos que lo mejor sería irme. Porque si no me podían matar. Ser soplón tenía uno de los mayores castigos dentro de los cárteles. Tuve que dejar la prepa y esa misma noche me fui a Jalisco con mis hermanos. La verdad, estaba muy triste, quería seguir viviendo en la comunidad con mis papás y acabar la prepa, para irme a la militar. Lo primero que hice al llegar fue ir a la escuela a revalidar mis estudios. Ya llevaba 2 años de preparatoria y me dijeron que debía entrar desde primero porque la otra escuela no me enviaba las constancias. Tenía que repetir todo, porque eran diferentes programas. Eso me pegó mucho, por más que me aferré a estudiar, no pude, me daba mucho coraje no estar en donde yo quería, ni haciendo lo que yo quería. Tuve que buscar empleo porque no quería pedirles dinero a mis hermanos e intentaba mantenerme alejado de todos sus negocios. Empecé a trabajar en una huerta de limones, pero no me iba bien, me pagaban muy poco. En ese momento, 2 de mis hermanos tuvieron que regresar a Michoacán para defender la región de la Huacana y me quedé solo con Chucho, también estaba metido con los Viagras, pero no tanto. Me invitó con unos cuates que tenían jale en Zacatecas. Como no me iba bien, acepté y le propuse a mi chava que viniera unos días, si le latía nos quedábamos y si no, ya veríamos. Estaba nervioso porque sabía que sus jales no eran legales, pero igual fuimos. Cuando llegamos a Zacatecas, buscamos departamento, pero los compás de mi hermano nos dijeron que si fingíamos que acabábamos de llegar a vivir a la casa que ellos rentaban, nos pagarían. No le vimos nada de malo y aceptamos, aunque en el fondo sabíamos que era algo chueco, pero necesitábamos dinero. En la casa, estábamos mi hermano y su pareja, otros 2 chavos y nosotros. Pasaron los días y cuando llevábamos como 13, llegaron con una chava secuestrada. Siempre la tenían encerrada en un cuarto, solo le daban de comer y la dejaban salir para bañarse e ir al baño. No estaba padre lo del secuestro, pero mi chava y yo no nos metimos. No estábamos haciendo mal, solo éramos la pantalla y me daban una lana por eso. Se me hizo raro que no amarraran a la secuestrada. La novia de mi carnal Chucho se encargaba de darle de comer. Una noche, mi chava me dijo que tenía miedo y que había soñado que la policía llegaba. La calmé y decidimos irnos al día siguiente, aunque ya no nos pagaran nada. Hicimos las maletas y pasamos una noche más ahí. Al despertar, mi chava subió a la azotea por la ropa que se estaba secando para ya irnos. En eso, volteo y veo a la secuestrada asomada por la ventana, viendo hacia abajo. En la calle había unos vecinos en un camión de mudanza. Ella traía un gorro de estambre, vi cómo se lo quitó y lo arrojó. Cuando cayó al piso, los vecinos voltearon y gritó que la tenían secuestrada. De inmediato me metí al cuarto, agarré mi celular, mis cosas, me salí de la casa y me subí a un taxi. En eso empezó a sonar una alarma y no vi que nadie más saliera de la casa. Dando la vuelta por la esquina, ya iban los policías hacia la casa, después me enteré que mi novia, mi hermano y su chava no pudieron escapar y los agarraron en ese momento. Me bajé del taxi como 5 cuadras después y caminé rápido. 2 señoras me señalaron. De pronto, ya traía a la policía atrás, primero que me agarró por robo y ya después, cuando llegué a los separos, vi a todos ahí detenidos y, pues, me ligaron al secuestro. A las 2 chavas, también menores de edad, y a mí, nos dieron la misma sentencia, 4 años y 5 meses. Mi hermano ya era mayor de edad y le cayeron 60, yo no sé si vaya a salir vivo, tendría que durar como 90 años para lograrlo. Tenía 17 cuando me agarraron, unos meses más y me cae la misma sentencia que a él.
Y es que además, nos inventaron que habíamos violado a la chava y, pues, nos enjuiciaron por secuestro agravado porque éramos un grupo de 2 o más personas y por violación. Me entra mucho remordimiento el hecho de que mi chava también haya caído aquí. Al final yo la invité de vacaciones conmigo, pero ella no tenía nada que ver con mi familia ni con mi hermano, el que nos metió en todo este rollo. Él me dijo que iba a trabajar en un taller mecánico, pero ahora creo que fue al Estado de México al secuestro. Cuando hablo con ella, me dice que no me preocupe, que yo no tengo la culpa. De hecho, traté de inculparme para que la dejaran libre, pero no se pudo. Estuvo feo lo que pasó y es difícil estar aquí, pero la tenía complicada. Creo que en cualquier momento me podían agarrar por otra cosa, por estar viviendo con mis hermanos o por lo que fuera. Siempre vi muchas cosas ilegales. Creo que nuestro país está de la fregada. El mando no lo tiene el gobierno, sino los cárteles. Ellos tienen todo el poder, dicen cómo se hacen las cosas y cuáles son las leyes. Creo que la delincuencia nunca se va a acabar. Antes, los cárteles se dividían las plazas de forma equitativa. A cada quien le tocaba una y si te iba bien, perfecto. Si no, pues te chingabas. Ahora, si a alguien le va bien, llegan los demás y le quieren quitar ese poder. A los más chingones, se los quieren chingar y así. Es una lucha interminable de poder. Por ejemplo, ahora en mi comunidad, si andas de mala copa y te pones a echar balazos al aire, llegan los del cártel, te levantan, te ponen una golpiza, te meten a trabajar 2 meses sin sueldo para que te pongas listo y aprendas la lección. Por eso digo que ellos ponen las reglas y los castigos. Pienso que está bien que pongan el orden, lo malo es cuando se les ocurren otras reglas injustas que todos debemos seguir. Lo bueno, es que esa gente es de una sola línea. Por ejemplo, cuando detuvieron a mi hermano el más grande, lo apoyaron con abogado, sueldo, le pagaban a su esposa mientras él estuvo dentro, y lo sacaron a los 7 meses. Cuando mi hermano salió, pues estaba muy agradecido con sus comandantes y me dijo que nunca iba a dejar al cártel porque eran leales. A mi otro hermano lo ayudaron cuando lo agarraron por robo de vehículo y portación de armas. Ni siquiera tocó la cárcel. Sus comandantes pagaron para que saliera libre. Sigo pensando que nunca me uniría a ellos, pero pues, quién sabe. Ahora en mi estado las cosas están muy feas. Mi familia, mis papás y hermanos ya ni están en su casa porque todo está muy caliente. Creo que solo le entraría si tengo que luchar por mi familia, me da mucho coraje porque son personas muy tranquilas que no se meten con nadie, pero no pueden ni vivir en su propia casa, en donde han vivido siempre. El problema es que mis hermanos la deben allá y saben que si no pueden con el que la debe, entonces se van sobre la familia. Por eso digo que tal vez, aunque no quiera, tendré que defender a mi familia, espero que se tranquilicen las cosas antes de que salga, porque si no, no sé qué podré llegar a hacer por ellos. Espero que el destino me permita ingresar a la militar. Dejar todos los problemas de mis hermanos atrás, y tener una vida tranquila.